Bueno, ahora sí, buenos días, buenas tardes, dependiendo del uso horario en el que estén. A todas y a todos, es un gran privilegio para mí poder presentar esta segunda versión de los coloquios Paseos por la Constituyente. Como ustedes saben, como instituto, el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, el IFIC, eh, dentro de todo nuestro haber en filosofía, filosofía de la ciencia, educación, ciencias sociales y bueno, y tantas otras áreas del conocimiento que nos apasionan, creemos que este es un momento particular, un momento clave para el devenir histórico de nuestro país, quizás también del mundo, pero ahí depende de las expectativas que tengamos. Eh, Porque estamos pasando por un proceso constituyente que nunca antes había, sin precedentes quizás a nivel mundial. Ya tuvimos una primera sesión, un primer coloquio con Cristina Dorador, que es constituyente por el Distrito 3, y con Ella Gandhi, luchadora por los derechos sociales civiles en Sudáfrica. Y para esta segunda sesión de los coloquios tenemos como invitada a Janina Well. Ella es argentina, politóloga, ella es experta en temas de democracia directa, así como Andreas Gross, quien es, bueno, es un académico también, académico suizo, y fue miembro del Parlamento suizo durante los años 90, también un experto en democracia directa, y hoy día queremos hablar de eso, del tema de la democracia, cómo profundizar la democracia no solamente en términos discursivos, sino que también qué herramientas contamos para practicar efectivamente la democracia directa en Chile. Bueno, mi nombre es Camila Cifuentes, yo voy a estar moderando el coloquio del día de hoy, y también presento a Pablo Raceto, quien es nuestro director. Gracias. Cortito nomás, como director me toca hablar un poquitito, darle las gracias a Yanina, a Andy, es un honor tenerlos aquí. Y el contexto de por qué es tan importante este punto es que se están presentando varias propuestas de democracia directa en la nueva constitución chilena, al menos 5 desde los constituyentes y algo así como 40 desde normas populares ciudadanas que están juntando firmas. Eso significa que hay un interés enorme, tanto en la ciudadanía como en los constituyentes, por incorporar mecanismos de democracia directa. Entonces, contar con la visión de ustedes para nosotros es clave. Yo creo que en este momento es súper importante. Así que eso, muchas gracias. Bueno, para empezar voy a hacer una pequeña reseña de él y la panelista. Por un lado tenemos a Andreas Gross, quien es historiador, cientista político y un experto en democracia directa. Hace 30 años que enseña democracia directa en perspectiva comparada global en universidades alemanas, y los últimos 4 en la Universidad Helmut Schmidt en Hamburgo. Fue miembro del Parlamento suizo por 24 años, desde el año 1991 hasta el 2015, y en ese rol, como miembro de la comisión que elaboró la completa revisión de la Constitución suiza desde el año 95 al 2000. En la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa presidió el Grupo Socialista desde el 2008 al 2016. Como parlamentario fue autor y figura clave de 4 iniciativas populares en Suiza: la abolición del ejército suizo, la oposición a la compra de nuevos aviones de guerra, la entrada de Suiza a las Naciones Unidas y la introducción del referéndum constructivo a la Constitución. Además fue miembro líder del Consejo Constitucional de Zúrich, que escribió una nueva constitución cantonal en Zúrich entre el 2000 y el 2005. Y además, bueno, tiene amplia experiencia teórica y práctica en mecanismos de democracia directa, tanto como ciudadano como político representante, que ha defendido en muchas instancias los mecanismos de democracia directa en el Parlamento. Y por otro lado tenemos a Janina Well, quien nació en Argentina, es licenciada en Ciencia Política y en Ciencias de la Comunicación Social, ambas por la Universidad de Buenos Aires. Además, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España.
Entre los años 2016 y 2019 fue coordinadora del Latin American Zurich Center en la Universidad de Zurich y actualmente es investigadora asociada en el Albert Hirschman Center on Democracy en Ginebra, Suiza, y es coordinadora editorial de Agenda Pública. Aspecto importante es que es además cofundadora y coordinadora de la Red de Politólogas, una organización que busca promover, visibilizar y potenciar el trabajo de las mujeres dedicadas a la ciencia política latinoamericanista. Se especializa en el estudio de participación política, tema sobre el que ha publicado libros, artículos y capítulos de libros. Bueno, muy buenos días o buenas tardes a ambos. La modalidad, como un poco les explicaba, es que tratemos de generar un diálogo. Yo sé que con la traducción de por medio puede ser un poco más dificultoso, pero vamos a hacer el intento. Yo tengo algunas preguntas, están dirigidas a ambos. Ambos podrían contestarlas, pero además si es que cada uno quisiera hacerle una pregunta al otro, está más que bienvenido. Entonces, partimos. Los países organizados políticamente como repúblicas democráticas representativas tienen notablemente mejores indicadores en comparación a otros regímenes políticos respecto a infracciones a la libertad de prensa, represión a opositores y críticos del Estado, niveles de participación política y en general fortaleza del Estado de Derecho. Sin embargo, existe mucha evidencia y cierto consenso académico de que la democracia representativa como mecanismo único de expresión democrática está en crisis en prácticamente todo el mundo. Una de estas manifestaciones se expresa en las crecientes protestas ciudadanas en contra de las decisiones de sus gobiernos. En particular, en Chile, un 85% de la población no se siente representada por la clase política, y la confianza de los partidos políticos y el Parlamento decayó a un 2%. Dios es de solo un 17%. Comparten esta apreciación de que la democracia representativa a nivel mundial está en crisis y cuáles serían las causas de esta crisis y cuáles podrían ser los mecanismos de democracia directa que podrían ayudar a mejorar esta situación. Andreas, partimos por ti. Okay, thank you very much. Muchas gracias por la oportunidad y también por la invitación. Estoy feliz de poder contribuir a la discusión chilena porque creo que es muy importante que ustedes hagan buen uso de democracia y no mal uso, que también es posible. Sobre las preguntas, estoy de acuerdo completamente que la democracia está en una crisis. Si lo ves más de cerca, tienes que decir hay una doble crisis de la democracia. La democracia es la única manera de organizar la sociedad de una manera razonable, en el sentido que las personas sean libres y que puedan usar sus libertades en la búsqueda de la justicia y para organizar la justicia. Es la única manera posible. Pero la democracia hoy día está en una crisis doble entre, por un lado, la democracia está solo amarrada al Estado-Nación y el Estado-Nación no es el poder más grande, más importante en el mundo ahora. El momento en que la democracia se desarrolló, en el siglo XIX y el XVIII, el Estado, el poder del Estado era el más alto poder posible. El Estado controlaba el mercado. Hoy día el mercado controla el Estado. Hoy día el poder real está en los mercados mundiales y en los principales actores de los mercados mundiales. Y ellos son los que controlan el Estado, los Estados, y ya no el Estado los que controlan los poderes económicos. Y esta transferencia del poder real a nivel transnacional ha limitado
por así decirlo, la autonomía de los estados, y debilitado la democracia, porque la democracia solo tiene un poder nacional, el Estado-nación, al nivel del Estado-nación, y está bajo el poder económico en ese sentido. Y esa es la razón por la que muchas personas sienten también que sus gobiernos y sus parlamentos no pueden cumplir ya lo que esperan, justicia económica, porque para organizar la justicia, para conseguir justicia, tienes que influenciar los poderes económicos. Y cuando el Estado no está por encima de los poderes económicos, la democracia pierde poder, ha perdido poder. Puedes usar una imagen que es una antigua imagen de un alcalde de Hamburgo que decía, la democracia la democracia es como el timón de un barco y el agua ya no está tocando el timón. Entonces el barco mueve el timón, pero no cambia la dirección del barco. Y las consecuencias de esto es que tú tienes que profundizar, prolongar la democracia, constituirla como un poder global, a un nivel global. La democracia tiene que ir encima el nivel nacional. Pero esto solo es posible cuando la gente es activa, las personas están, los ciudadanos están movilizados, activos, como hoy mucha gente en Chile está movilizada. Y como llegar, y para lograr esa movilización, democracia directa es muy útil, como voy a mostrar ahora en esta segunda parte. La otra parte de la crisis es la representación. Eso también es cierto. Hoy día es mucho más difícil representar a la gente en democracia representativa, porque las personas han desarrollado mucho más su sentido de autosuficiencia, sus capacidades individuales como ciudadanos, que ya saben mucho, y es muy difícil para un partido representar a la gente, porque hay mucha más diversidad y no están interesados simplemente en por ejemplo, los sindicatos o cosas generales como esa, sino que hay una heterogeneidad y una diversidad en la sociedad, y para representar esa diversidad de la sociedad es muy difícil. Y es por eso que las personas ya no están satisfechos de la representación. Y el punto entonces es, la democracia directa, las herramientas y los instrumentos de democracia directa pueden ayudar, por así decirlo, reducir la crisis de representación, en el sentido de cuando tú compartes el poder con la gente, con la población, y ese es el principio básico de la democracia directa, entonces no tienes un poder absoluto representativo, en el sentido que el único momento en el que los ciudadanos tienen poder es en las elecciones, y entre elecciones no tienen ningún poder. En la democracia directa también los ciudadanos tienen poder entre elecciones, lo que contribuye a una mejor representación en el paraguas de la democracia representativa. Entre paréntesis, es importante ver que la democracia representativa no es una alternativa a la democracia representativa. La democracia directa es un elemento dentro de la democracia representativa. Una democracia directa también es una democracia representativa, pero quizás una mejor, porque la representación funciona mucho mejor, porque a veces la gente, la población que quiere tomar una decisión no se la deja a los representantes. Esa sería la primera respuesta a esta pregunta. Muchas gracias, Andy. Janina, dale nomás. Sí, bueno, en primer lugar agradecer a Camila, Pablo, Norbert, Leandro, a todos los organizadores del evento, y saludar a Andy, un gusto poder compartir esta conversación con él. Hay muchísimas cosas
que podría comentar, y realmente es como a ver qué día tomo, porque el tiempo siempre es tirano y creo que será quizá interesante centrarnos en un par de elementos que puedan contribuir a la discusión que se tiene en este momento en Chile. Así que cambio un poco el guión que tenía y paso a sumarme a lo que ya comenzaba diciendo Andy Gross. Yo creo que una clave muy importante en esta conversación y para el debate que se tiene hoy en Chile tiene que ver con esta relación entre representación y participación. Bueno, para muchos movimientos sociales latinoamericanos, sobre todo en los 80, en los 90, la participación se proponía, y todavía en algunos ámbitos se sigue proponiendo, como si fuera la contracara o lo opuesto de la representación, en una crítica muy fuerte a la representación. Lo que vemos, y ahí coincido plenamente con lo que decía Andy en su intervención, que la representación y la participación son ambos componentes fundamentales en las democracias liberales contemporáneas. Y personalmente creo que sería inviable pensar en un modelo de democracia directa global o en un modelo de democracia directa nacional en un momento como este. Incluso si pensamos, incluso sería indeseable, digo, porque para mí la representación tiene un valor importante y eso tiene tanto aspectos normativos como empíricos que lo respaldan. Y quizá como uno de los argumentos fundamentales se puede sostener que sabemos, tenemos mucho material que le da sustento, que la mayor parte de la población no quiere participar constantemente, no hay una ansia de participar constantemente. Sí hay una demanda que emerge en forma de protesta cuando estos no existen, de contar los mecanismos que permitan canalizar, abrir el sistema cuando ciertas demandas no son tomadas por el sistema político, por los representantes, por el espacio de la representación, o permitir voz para exigir una instancia más de debate cuando se han tomado decisiones que ciertos sectores de la ciudadanía consideran que no son las adecuadas. Y en este sentido también es muy importante, me parece, asumir, y Suiza nos da muchos ejemplos de esto, que la activación de un mecanismo de democracia directa no equivale a que ese mecanismo va a triunfar, sino que simplemente, y eso es muy importante y muy fuerte, potencialmente y en lo que aporta el sistema político, se abre una instancia más para la deliberación, el debate y con decisión, ¿no? Que esto también es muy importante, que hay decisión, hay un voto del popular en este caso. Pero, y Suiza, como decía, lo demuestra bien, la mayor parte de la legislación en Suiza se da por canales parlamentarios. La mayor parte de las iniciativas ciudadanas o de los referendos aprobatorios no triunfan, ¿no? Entonces acá también creo que es muy importante para esta conversación tener en cuenta que los mecanismos de democracia directa se deben pensar como parte del sistema político. Es muy importante, creo yo, en esta discusión constitucional que tiene en este momento Chile, no pensar las reformas de forma aislada, cada una yendo por su parte, ¿no? Hoy discutimos si el Congreso tiene una cámara o dos, y mañana, como si fuera algo disociado, discutimos si se descentraliza o no, y pasado discutimos el presidencialismo. Evidentemente el debate en comisiones tiene un aporte muy importante, y es una forma realmente muy clara de acceder a información, pero tiene que haber una visión general del sistema político que tenga una coherencia interna. Y en este sentido creo que los mecanismos de democracia directa no son una salvación para la crisis de la democracia, sino que tienen el potencial, si están bien diseñados, de mejorar el sistema aportando más instancias de control y de forzamiento a la apertura de forma institucional. ¿Cuál es la forma que ha habido hasta ahora en Chile para expresar el desencanto? A través de elecciones que evidentemente, o a mí me parece bastante evidente, habían dejado o paulatinamente iban perdiendo fuerza como un mecanismo para hacer oír la voz, y eso se hace ver muy claramente, digo, en el nivel de abstención creciente que ha habido en las últimas elecciones. La ciudadanía confía menos en que las elecciones sean ese canal y toma de las calles. ¿Por qué? Porque no había unos canales institucionalizados que permitan vetar una ley,
de tener una política impopular o proponer unas reformas que no estaban en la agenda. Y en ese sentido creo que un potencial enorme que tienen los mecanismos de democracia directa refiere a forzar, y la palabra adecuada sería incentivar, pero yo creo que en este contexto de crisis podemos hablar de forzar a los partidos políticos a comunicar más y convencer más, lo que se traduce sencillamente por a hacer más política. En el Chile que dominó la política hasta el 2019, parecía que con llegar a ocupar una mayoría en el Congreso, se podían tomar unas decisiones sin tener siquiera que explicarlas demasiado. ¿No? Cuando se van tomando las calles cada vez más, hay que explicarlo cada vez más y hay que dar respuestas. Pero es muy complejo y poco eficiente, diría yo, dejar que las cosas lleguen hasta ese punto en un sistema político, ¿no? Cuando el desencanto llega a niveles elevados, recién ahí se toman las calles y se fuerza al sistema político a responder. Los mecanismos de democracia directa tienen esta función ideal de abrir antes esta posibilidad de diálogo. Pero evidentemente también, lo voy a dejar ahí y después seguramente podemos conversarlo más, tampoco cabe idealizarlos en dos sentidos, de muchos posibles. Uno, la regulación latinoamericana muestra con creces que con introducir mecanismos nominalmente en la Constitución no basta. Al menos 10 países de América Latina cuentan con este tipo de mecanismos y en la práctica no se ven, solo se ve su ejercicio de forma relativamente regular en Uruguay, o sea que no es solo una cuestión de enunciarlos. Y el otro, asumir que tampoco se trata de bajar, digamos, de crear unos mecanismos que puedan activarse constantemente y de forma generalizada, porque también contamos con evidencia que demuestra que hay actores mucho más preparados que otros para activar estos mecanismos en sociedades profundamente desiguales. Y en este sentido, de vuelta un llamado a actuar sistémicamente. Los mecanismos de democracia directa son una buena idea, pero deben acompañarse también con otros procesos de educación cívica, de formación, de fortalecimiento del capital social, de la sociedad civil, etcétera, 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 porque si no también pueden convertirse en instrumentos muy potentes, en armas, por ejemplo, de actores de la extrema derecha, que probablemente en un foro como este seamos pocos los que los veamos con buenos ojos. Muchas gracias, Janina. Bueno, si quieren responderse o hacerse preguntas entre ustedes, están más que bienvenidos. Pasamos a la segunda. Los mecanismos de democracia directa como herramienta deliberativa existen desde los orígenes de la democracia en Suiza, o sea, en Grecia, perdón. Suiza los formalizó en su constitución política y posteriormente en América Latina, Uruguay, gracias al presidente José Batlle y Ordóñez, en 1917 los trae, ¿verdad?, a Uruguay. Entre los años 80 y 2000, como decía Janina, efectivamente se realizaron reformas tendientes a la democracia directa en países como Colombia, Honduras, Nicaragua, Panamá, Bolivia, etc. Son más de 10 países, si no me equivoco, en América Latina. En Uruguay, en pleno apogeo de las políticas neoliberales, implementada en América Latina, principalmente durante los años 90, por medio de 3 referéndums sucesivos, la ciudadanía impidió que se implementaran políticas privatizadoras sobre telecomunicaciones, el año 92, los combustibles, en el año 2003, y el agua, en el año 2004. De forma diametralmente opuesta, tenemos el caso chileno, en el que, por medio de una dictadura cívico-militar, se privatizaron la mayoría de los derechos sociales como la salud, la educación y el acceso al agua. ¿De qué forma creen ustedes que la implementación de mecanismos de democracia directa puede conducir a recuperar estos derechos sociales perdidos en Chile y además profundizar la democracia? Y además, junto con esto, ¿qué diferencias podríamos establecer entre la experiencia suiza o también la experiencia uruguaya el resto de los países de América Latina? Janina, sí. Sí, y yo creo me permite hilar con lo que estaba diciendo en mi primera intervención. Creo que para mí es muy importante entender los mecanismos de democracia directa de la misma forma en que se entiende una elección convencional de representantes en un sentido, que es el siguiente.
Que haya elecciones no garantiza que va a ganar la candidata o el candidato que yo defiendo. Garantiza que no va a haber un dictador estando en el poder por tantos años como a él se le dé la gana, digamos, eso garantiza. Creo que son dos discusiones distintas, la de qué tipo de mecanismos incorporamos y cómo los incorporamos, cuál es la regulación más efectiva de cómo hacemos para impulsar a través de los mecanismos de democracia directa una agenda progresista. Porque los mecanismos de democracia directa no son mecanismos solo para la izquierda y la agenda progresista. Y tenemos sobrados ejemplos de esto. Y no hace falta ir muy lejos para encontrarlos. Los encontramos en el mismo Uruguay y los encontramos en Suiza. En cada uno de los ejercicios más recientes de Suiza hemos visto cómo se combinan la votación sobre algunas iniciativas que tienen un marcado carácter orientado a defender, por ejemplo, el bienestar de los animales o mayores estándares de protección del medio ambiente, con otros que tienen un marcado carácter xenófobo y o chauvinista incluso, o antieuropeo, por ejemplo. Entonces, insisto, creo que una cosa es pensar qué tipo de mecanismos son más potentes para establecer balances y contrapesos en un sistema político, y otra es cómo una agenda progresista podría hacer uso de ellos. Sobre la primera pregunta, y esto creo que está ya como bastante en debate en Chile en estos días, y he participado en unos cuantos foros ayer mismo sobre este tema, creo que sin duda hay tres mecanismos muy potentes para operar como balance, contrapeso y elemento y instrumento de apertura, que son el referéndum obligatorio para ratificar cualquier reforma constitucional, creo que es muy importante. El referéndum de veto, donde hay distintos modelos, tanto en América Latina como en el ejercicio internacional, por ejemplo en Suiza, es posible vetar una ley que ha sido aprobada antes de que entre en vigor por un determinado plazo, son unos 100 días para recolectar un número de firmas, y se puede someter a voto. En Italia, una ley ya en vigor en cualquier momento puede ser vetada. A mí me gusta el modelo suizo más que el italiano, porque creo que amplía un debate en un momento de elaboración de las leyes, y genera un mecanismo, esto lo solía decir mucho el profesor Andrea Sauer, con quien tuve el gusto de trabajar durante muchos años, que hace que se considere que un referéndum de veto o abrogativo se activa cuando el sistema político ha fallado. Esto también lo decía David Altman en sus entrevistas para algunos de sus libros, hablando con presidentes uruguayos. Si se sabe que el sistema contempla un mecanismo que puede vetar una ley aprobada por el Parlamento, lo que ocurre es que hay mayores incentivos para abrir el diálogo con aquellos actores interesados en esta ley, afectados por esta ley. Y se trata de negociar antes. Cuando se activa este mecanismo es porque no se negoció suficientemente, ¿no? O puede canalizar disidencias, como por ejemplo ahora fue ratificado, y por lo tanto reafirma que hay un apoyo popular a esas medidas tomadas. Y el tercer mecanismo, que creo que de vuelta es muy importante, es la iniciativa popular, que permite a la ciudadanía hacer propuestas y por lo tanto abrir el sistema a esas propuestas. Y ahí también es muy importante, creo, estoy muy convencida, no separar la ciudadanía del ámbito de la representación como si fueran adversarios, sino pensar en mecanismos que fuerzan a que estén más cerca. En Suiza, buena parte de las iniciativas fracasan, el porcentaje de éxito es relativamente bajo. Tienen éxito, pero es relativamente bajo, ronda el 30%. Ahora, esto no quiere decir que no tengan efecto. Instalan temas en la agenda, hacen saber que hay gente o grupos o colectivos preocupados por esto, y en el mediano plazo hacen tender a una legislación que va tomando este tipo de cuestiones. Y creo que incluso en iniciativas de corte, por ejemplo, que estén en las antípodas de donde yo me posiciono ideológicamente, también sirven para ver qué sectores de la sociedad se están moviendo hacia posturas que puedan atentar contra ciertos derechos civiles o humanos, y actuar en consecuencia. O sea, también tienen ese efecto indirecto o no tan indirecto de aportar mucha información al sistema político.
Entonces, creo que eso es muy importante. Luego decía, la segunda cuestión, ¿cómo pueden contribuir a promover una agenda progresista? Bueno, esto creo que tendría que ver más con una reflexión de los propios partidos políticos socialdemócratas y con una agenda progresista, ver cómo se involucra la ciudadanía. Ahora también pienso que si los partidos políticos compiten en elecciones, no deberían nunca usar la democracia directa como si fueran encuestas, ¿no? Porque si no, deberíamos pensar que para qué hacen falta los partidos políticos. Yo creo que hacen falta, no para estar haciendo encuestas, aunque de vez en cuando puedan servirles, sino para liderar la formación de la opinión pública. En este sentido, creo que hay un déficit de parte de los partidos políticos sobre el que también habría que trabajar, pensando en una agenda progresista, en vez de trasladarla linealmente a los ejercicios ciudadanos, si esto se discute en ámbitos de formaciones políticas que tienen expectativas de vincularse con partidos y trabajar también desde esas agendas. Lo dejo ahí. Because I agree with many things. Estoy de acuerdo con muchas cosas que tú dijiste en tu segunda parte, segunda respuesta. Puedo acercarme más cerca a la introducción del tema, enfocarme más en eso. Tenemos que ser mucho más claros sobre qué estamos hablando. En Grecia no había democracia directa, porque no había democracia. La democracia, quizás tenemos que... La democracia es un set de ciertos derechos, 150 elementos, procesos, derechos, y la calidad de la democracia depende en la calidad de cada uno de esos 150 elementos. Entonces, por ejemplo, si no hay rule of law, libertad de prensa, Estado de Derecho, no puede haber democracia. Entonces, en Grecia y en muchos otros países, en África, en Asia, tenías elementos democráticos en un sistema no democrático, en un contexto no democrático. Porque lo básico, lo más básico, lo más antiguo de los elementos de democracia es la discusión. Y en muchas sociedades premodernas tenías democracia sin el término democracia, porque antes de que alguien decidiera algo que tuviera un efecto en otros, esas personas hablaban con esa persona que decide, lo discutía. Entonces esa discusión hoy día es el alma de la democracia directa, que existía incluso en sociedades premodernas no democráticas. La democracia directa, como un sistema, como una idea, como un concepto, fue introducida por uno de los más grandes filósofos de la Revolución Francesa. No se escucha el nombre. Pero nunca fue realizada, nunca fue lograda. La primera constitución democrática fue la de 1793. Nunca funcionó, nunca se llevó a la práctica por la guerra. Suiza no entregó o consiguió la democracia directa en su primera constitución. En 1848, después de una pequeña guerra civil, como una guerra civil, como dijo un historiador estadounidense, creó la primera democracia en Europa, cuando Europa estaba lleno de reinados, aristocracia, como era Suiza también antes. Y hubo elementos de democracia directa que estaban ahí, pero no real los más importantes. No la parte participativa, solamente la parte obligatoria, los referendos obligatorios para reforma constitucional, que estoy de acuerdo que es uno de los más importantes. Eso fue introducido, porque después de que los alemanes y la Revolución Francesa y estadounidense, la noción de la Constitución, que tienes que tener el acuerdo de los sujetos, de los ciudadanos, en una Constitución, para hacerlo una Constitución, cuando eso fue aceptado, Suiza fue el primero en Europa en lograr alcanzar ese estándar.
Porque la Constitución es un acuerdo entre los ciudadanos en cómo organizar la esfera pública, cómo organizar nuestra sociedad. Y es solo una buena Constitución si tiene el acuerdo de la mayoría de quienes deben obedecer esta Constitución. Porque ese es otro punto básico filosófico de la idea de democracia. En democracia no deberías nunca tener que obedecer una ley que fue impuesta, en la que no podrías haber participado en su creación. O dicho de otra manera, cuando estás preocupado por una ley, tienes que poder ser parte de la creación de esa ley. Esa es la idea de la democracia. Es la manera de organizar una sociedad libre. Y la gente debe ser invitada a ser feliz, o sea, libre. No es una negación, no es una idea negativa de libertad, como la mayoría de las sociedades hoy día. La libertad no es que te dejen tranquilo. La libertad es la posibilidad de influenciar, junto con otros, el contexto en el que vives. Esto es una noción aristotélica que tendemos a olvidar, porque cuando reducimos la democracia a una cuestión meramente organizativa. El tercer punto, yo creo que es muy importante decir, nosotros en Suiza pensamos que tenemos propiedad pública de los trenes, del agua, de los colegios, de la electricidad, por ejemplo, porque tenemos democracia directa. Porque las principales fuerzas en el Parlamento hubieran privatizado el sistema energético 20, 30 años atrás y se mantuvo seguro en el control público por los referendos que la izquierda ganó en ese momento. En ese sentido, los servicios públicos están mejores, se protegen mejor por participación pública, por participación efectiva del público. Hay una noción, hay una conexión clara entre la altamente desarrollada sistema de transporte, por ejemplo en Suiza, y la democracia, que permite que todos que creen que no están siendo servidos, les permite protestar e influenciar la decisión, de manera que no sea ignorado. Ese es quizá el principal, más importante efecto de la democracia directa como mecanismo, que no eres olvidado. La gente siempre tiene un instrumento para ser escuchado. Y por supuesto, ser escuchado no es una garantía de ser seguido, pero es una condición necesaria, la condición que no puede ser ignorada. Y cuando es en Italia, en Francia, en España, en Estados Unidos, ¿por qué las personas están en las calles? Porque se sienten olvidados. Porque se siente que no están siendo vistos, que sus vidas, sus dificultades no son vistas. Y los instrumentos de democracia directa son la manera más efectiva de hacer que esto no ocurra. Es un punto bien básico que me gustaría decir y defender. Y ahora, como también dijiste, Janina, el diseño de democracia directa es lo más importante, el punto más importante cuando quieres tener una buena democracia. Y en ese sentido, cuando tú tienes una iniciativa, por ejemplo, con un requerimiento de muchas firmas que son pedidas, por ejemplo, 10% del padrón en 2 semanas, como fue en Alemania hasta hace poco, en algunos estados, eso es simplemente absolutamente no efectivo, porque esa clase de requerimientos altos
solo pueden ser logrados por organizaciones poderosas. Y la democracia directa es exactamente para dar poder a las personas que no están en una organización poderosa, para compartir el poder y no para dar poder a los que ya lo tienen. Pero cuando quieres defender el interés de la sociedad, de todo el mundo, cuando se trata de privatización del agua, tienes que dar a todos un instrumento para defenderlo. Y eso es la razón por la que cuando tienes un diseño de instrumento, en el sentido de que es un privilegio de solo los que ya tienen poder usarlos, la gente no puede usar ese instrumento para defender esas necesidades. Y cuando en Chile se privatizó, tienes que traerlo de vuelta al ámbito de lo público, y para demostrar que la mayoría de la gente quiere esto, tienes que darles la posibilidad de expresarse, no solo en elecciones, porque en las elecciones tienes demasiados temas y un solo elemento, entonces tienes que diferenciar las decisiones en el sentido de ahora nos concentramos en el tema del agua, y quién la controla, quién lo usa, quién puede usar el agua para negocios o no. Y es por eso que el diseño es tan importante. Y es por eso que los obstáculos de las firmas, de los números que tú requieres, son muy importantes. Y si miras a otros países en Latinoamérica, como tú dijiste, es cierto que muchos de ellos, 19 de ellos creo, lo tienen en la Constitución, tienen elementos de democracia directa, pero la realidad, solamente Uruguay lo tiene. Porque solo Uruguay tiene un sistema en el que la gente puede usarlo. Y en muchos otros, los elementos de democracia directa están un poder más para los que ya tienen el poder, los llamados plebiscitos. Pero eso tiene que ver con democracia directa. Esto es una manipulación de los que ya tienen poder, de conseguir la legitimidad que no consiguen en el Parlamento. Y cuando lees las historias, las cosas de David Altman, de lo que ha pasado en el resto de Latinoamérica con el uso de democracia directa, lo que ves es un mal uso de un sistema para ciudadanos por gente que está en poder en contra de la ciudadanía, usando la ciudadanía para sus propios propósitos. Y es por eso es tan importante ver el diseño y encontrar el diseño que es realmente práctico para las personas normales y no un privilegio de los que ya tienen suficientes privilegios. Janina está silenciada, pero continúa. Tengo que cambiar de canal porque escucho a Andy en inglés. Sí, quisiera comentar un par de cosas sobre lo que se estaba diciendo sobre América Latina que me parecen interesantes de tener en cuenta. Porque no, en parte son los diseños, ¿no? Yo esto lo he estudiado mucho, tengo el libro que compilamos con Fernando Tuesta, titulado El diablo está en los detalles, Referéndum y poder político en América Latina, que salió el año pasado, donde analizamos muchos de los casos, como el de Costa Rica, por ejemplo, Ecuador y muchos otros. Y una cosa relevante que emerge es que una dimensión clara es el aspecto del diseño institucional. En Costa Rica, buena parte de las iniciativas ciudadanas, unas 50, identifica Cisca Raventós en su estudio, no pasan porque las exclusiones son muchas, y no solo eso, sino que también se permite a la Corte una interpretación amplia de qué es lo que está excluido de una votación popular. Entonces tenemos, yo diría, 2 o 3 niveles que explican por qué no funciona la democracia, los mecanismos de democracia directa en América Latina, donde uno de los más importantes es que el Estado de Derecho es deficitario. Esto por encima de los diseños institucionales y nos lleva de vuelta a esta cuestión de pensar los mecanismos de democracia directa en sistema. Por ejemplo, en Perú, el único referéndum activado desde abajo que ha habido históricamente, el de 2010 sobre los fondos de Fonavi, se reunieron las firmas
en 2008 se habían reunido en 2000, además para vetar una ley del fujimorismo, y sin embargo había cooptación institucional, o sea, no funcionaba bien el Estado de Derecho, no era solo una cuestión del número de firmas, entonces creo que la discusión es bastante compleja cuando queremos ver qué es lo que pasa, que no refuta para nada lo dicho antes, sino que añade, digo, unos cuantos elementos a tener en cuenta, y la insistencia esta de que no se puede pensar los mecanismos de democracia directa en forma aislada. Andy Gross, en Suiza el agua, los trenes, otra serie de bienes siguen en manos del Estado, siguen siendo públicos, y esto gracias a la democracia directa. Es verdad, pero falta otro componente que tiene que ver con la cultura y la capacidad de organizarse de la sociedad civil, porque hay otros casos donde ha habido mecanismos de este tipo y han derivado en el resultado contrario. Entonces, no es solo, tenemos democracia directa y entonces vamos a tener los recursos del Estado en manos, los recursos del país en manos públicas. No, no es solo eso, ¿no? Creo que ahí viene la cuestión. Y yo creo que es muy, muy importante tener todo esto en cuenta para escapar a cualquier visión simplista, ¿no? Si pensamos, también, volviendo a hacer un poco de mirada histórica, con mi colega Uwe Serdult, hicimos un estudio publicado en 2012, ya quedó un poquito desactualizado, pero creo que probablemente las conclusiones siguen sobre la mesa, en el que analizamos todos los mecanismos activados por recolección de firmas en el mundo. Parece una tarea titánica, pero no es tanto, porque en realidad más de la mitad están en Suiza, hay muy pocos, en Europa mismo hay muy pocos países que permiten este tipo de mecanismos, y lo que queríamos analizar era quién estaba detrás de estas activaciones, ¿no? Porque lo que dice la idealización movimentista es que es la ciudadanía la que los activa. Pues bien, encontramos que en la mayoría, incluyendo a Suiza en sus orígenes, incluyendo a Uruguay en sus orígenes y por bastante tiempo, eran los partidos políticos, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante, hay un efecto de aprendizaje a lo largo del tiempo. En las primeras décadas de activación de mecanismos desde abajo en Suiza, eran los partidos políticos también los que tenían el principal rol promoviendo. Y lo mismo pasa en Uruguay, ¿no? Entonces, la insistencia está en esto, en pensar unos mecanismos que permitan un diseño institucional adecuado para acompañar también un proceso que tiene muchos componentes que trascienden el diseño institucional y las capacidades de los mecanismos de democracia en sí, que tienen que ver con la educación cívica, con la creación de cultura política y otros elementos en esta línea. Muchas gracias. Voy. Sí, ¿Puedo agregar algo? Con respecto al último punto, tenemos que ser más diferenciados, creo. Cuando ves la historia de democracia directa, en la práctica, los mil iniciativas, o los 1000 casos, la historia, has tenido 1000 votos en la historia del mundo. 600 de ellos son de Suiza, más o menos. Entonces, cuando ves el tiempo, cómo se fue dando en el tiempo, 2/3 de toda la actividad de democracia directa fue en el último 30% del tiempo. 2/3 en el último tercio. Y 1/3 en los primeros 2/3 del tiempo. Y eso de los partidos es cierto por el primer tercio del tiempo, pero no por los segundos 2/3 del tiempo. Desde el año 68, y esto es un fenómeno global, lo puedes ver en California, exactamente lo mismo, los mismos cambios. El año 68 fue el momento en que los ciudadanos se emanciparon de los partidos, de las grandes organizaciones, especialmente de los partidos. Y ahí es porque desde el año 68 la democracia directa, el uso de democracia directa aumentó. En cualquier lugar en que lo tuvieras, aumentó. Y llevado más del 50%, ya no por los partidos, como antes. Eso es muy importante. Y eso
eso lo puedes demostrar. Y es por eso que en los dos lados del Atlántico, aunque ves mucho más los usos en ambos lados, la gente normal, los ciudadanos normales, las organizaciones normales y la sociedad civil no quiere no tener estos instrumentos, porque es su última opción. Cuando todas las opciones han fallado, el último lugar de esperanza, de cambio, de tener una influencia, es esto, y que no tienes cuando lo reduces solo a las elecciones entre partidos muy limitados. Y otro punto que me gustaría también agregar, que se me olvidó en la primera respuesta a esta pregunta, los ciudadanos, el número de... Espera un segundo. Los ciudadanos, los números que son amistosos con los ciudadanos, en el número de firmas, o sea, el bajo número de firmas que se pide para los referendos, 1% para 1%, 2% de la población, en el cantón de Zurich, que es el más grande, 1,5 millones, necesitas menos de 1% para los ciudadanos, para la iniciativa. Esos números no fueron entregados por los liberales, los founding fathers, los fundadores de 1848. Los liberales tenían miedo de la gente. Los creadores de la condición de 1848 no creían en la gente, y es por eso que perdieron a la gente en los primeros 30 años de gobierno. Porque gobernaron de una manera, por un lado nomás. Solo muy poca gente se benefició de la economía, del desarrollo económico de ese periodo. Y mucha gente normal que cayó al lado. Y esas personas normales, agricultores, artesanos, trabajadores, ellos son los que se organizaron y organizaron un movimiento democrático muy similar al que ves hoy día en Chile, y se opusieron a este sistema liberal que dominaba. Y ellos son, en Zurich, los que lograron hacer el cambio. Hicieron una verdadera revolución, organizando 20% de los que tenían el derecho a voto en cuatro reuniones el domingo, y usaron los instrumentos que tenían para introducir una iniciativa para una nueva constitución, y ganaron este referendo. Y ahí es que hicieron una nueva constitución, y en esta nueva constitución desarrollaron el sistema más completo de democracia directa que nunca había habido en el mundo. La primera vez, en 1869, tenías un completo set de democracia directa con números de firmas amistosos con la ciudadanía. Y eso es que se logró en Zurich. Se consiguió después al nivel nacional, con el referendo, con un número amistoso con la ciudadanía, y después la iniciativa popular 20 años después. Entonces tienes que saber, y es por eso que Chile, para mí, es también muy interesante hoy día, que es muy similar las condiciones sociales, muy, muy similar. Vemos brecha entre el sistema y la gente, que es lo que creó este sistema de democracia directa. Se hizo desde el lado de la gente y no desde el lado liberal o del lado de las élites. Fue una protesta contra las élites que no le importaba las necesidades básicas de la gente, y es por eso que la gente quería tener más que decir, y ahí introdujeron y diseñaron la democracia directa de una manera que es amistosa con la ciudadanía. Y eso lo puedes tomar como una regla general. Cuando ves los diseños en el mundo, puedes ver que en donde sea que fueron los movimientos ciudadanos, la sociedad civil, la que estuvo implicada en crear y diseñar estos mecanismos, se diseñó de manera amistosa con los ciudadanos, o sea, con pocas firmas, y donde se lo organizaron las élites son no amistosas, y los requisitos son muy altos.
Y Uruguay es un ejemplo de eso, porque el presidente está... y en general es cierto, en Estados Unidos, también en los estados que tienen estos mecanismos, normalmente fue hecho por movimientos que se opusieron a la dominación de sus parlamentos, por grupos oligárquicos, y después de esa manera introdujeron números que son amistosos con la ciudadanía y no números que hacen que la gente ya no pueda usar estos números. O sea, estos instrumentos. Muchas gracias, Andy. Voy a pasar a una pregunta que tenía más al final, porque tiene que ver directamente con esto de la participación, ¿verdad? Bueno, Chile está pasando por una crisis social, ya la vemos desde el 2019 e incluso antes, política, ecológica, planetaria, ¿verdad? Igualmente que otros países, tanto de la región como del planeta. Veníamos diciendo que en el fondo la democracia representativa está en crisis, y parece que en Chile, sumado a la crisis social, económica, en fin, llegó a un punto cúlmine en la revuelta del 2019. La legitimidad del sistema de partidos políticos también va en un franco descenso, asimismo como la participación electoral que comentaba Janina hace un rato. Sin embargo, en este proceso constituyente que estamos viviendo actualmente, se han levantado cerca de 2.500 iniciativas populares de norma, que tratan un abanico de temas referentes a sistema político, principios generales de la Constitución, forma del Estado, medio ambiente y sistema de justicia. Todas estas iniciativas provienen de grupos organizados de la sociedad civil, tanto de gremios, colectivos, partidos políticos, y personas individuales que levantaron sus propias iniciativas, y así otros grupos. En un país como Chile, donde no existe educación cívica ni formación ciudadana en el currículo escolar, que fueron quitados, ¿verdad?, en dictadura, asimismo las horas de historia y geografía también fueron reducidas por el primer gobierno de Sebastián Piñera, pero que a la vez parece adquirir un alto nivel de organización sobre temas específicos: el agua, el medio ambiente, la protección de los ecosistemas, el feminismo y las mujeres, los derechos sociales de las mujeres, organizaciones de trabajadores, de gremios diferentes, en fin. ¿Cómo se espera que sea el rol de la sociedad civil en estas circunstancias, y qué debería hacer la ciudadanía organizada para lograr sus objetivos? Janina. Vale, me voy para atrás con dos cositas que quedaron de la vuelta anterior, y después vamos con tu pregunta, Camila. Sí, los números estos de la activación partidaria en Suiza son los mismos que tenemos en nuestro trabajo. También dividimos en 3 etapas la activación en Suiza, y encontramos eso mismo, que los partidos después pierden peso. Ahora yo no haría no acuerdo con una visión lineal de que la evolución será la misma en todas partes. Creo que eso es deseable, pero lo que estamos viendo actualmente con la democracia en América Latina, pero diría en el mundo, es que hubo una confianza excesiva en los 70 y 80, en que las transiciones a la democracia iban a ser un camino de ascenso y de democratización global, que ahora nos tiene en un momento de retroceso. Por lo tanto, eso es deseable, pero no es que por defecto va a ser así. Creo que tenemos que empezar a cuestionar un poco la mirada de evolución lineal de los sistemas políticos. Y en este sentido también, quizá... I didn't understand that. Can you say this again? I didn't understand. Que digo que esto de que yo decía que en nuestra investigación veíamos que los partidos políticos eran actores, eran muy activos, iniciando mecanismos de democracia directa en Suiza y en otros lugares, y tú decías, Andy, si entendí bien, que con el tiempo los partidos pierden ese peso y lo va tomando la sociedad civil, y si entendí bien, quizá lo haya interpretado mal, como que hay una idea de que esa es la ruta clara porque la ciudadanía va asumiendo los mecanismos como propios. Yo digo que eso es deseable,
pero no es que tenemos que esperar que linealmente se va a producir de esa manera, porque creo que estamos viviendo un momento de retroceso democrático, también con aval popular. A Orbán lo vota la ciudadanía todavía, y cuando dejen de votarlo va a ser demasiado tarde, que alerta contra miradas, digamos, contra expectativas de avance lineal de la democracia y del empoderamiento de la ciudadanía. Creo que el gobierno de Trump también puso esto sobre la mesa en Estados Unidos en tiempos recientes. Una segunda cuestión para someter a discusión también de lo dicho anteriormente, que también lo venimos estudiando mucho, los mecanismos de democracia directa, regulados a nivel nacional, que dan poder a la ciudadanía para intervenir en la toma de decisiones, contraria a la expectativa de pensar que se han introducido más en democracias estables y consolidadas, se han introducido mucho más en los países de Europa del Este, tras la caída del muro, y en los países de América Latina. Y para mí esto deja sobre la mesa una paradoja, que es que las élites, está claro, como decía Andy Gross, no están interesadas en ampliar el juego a la ciudadanía. Pero sin embargo, quienes tienen el poder para introducir los cambios legislativos son los representantes, son quienes han sido votados. Entonces esta idea de fueron los movimientos sociales es como un poco rara, porque los movimientos sociales no elaboran las leyes, salvo en contextos muy específicos como el de Chile, del Chile actual. Pero eso es muy específico. Lo que sí tenemos como evidencia clara es que la presión social puede empujar, pero lo que conecta la presión social con la introducción de regulación son procesos electorales. Digamos, si no, la presión social per se, la toma de las calles per se, no cambia las leyes, ¿no? Entonces esto complejiza mucho el escenario. Y asociado a esto, lo que nos deja la historia reciente de dónde se han ampliado los mecanismos de democracia directa más potentes en el mundo, es la amplia distancia que separa la regulación de las prácticas, porque se regulan en contextos, en coyunturas críticas, pero para que se activen, para que la ciudadanía realmente pueda activarlas, se requiere de un Estado de Derecho fuerte. Y si no, cuéntenselo a quienes intentaron activar el revocatorio contra Maduro en 2016 y la semana pasada, donde se pedían 4 millones de firmas a reunir en 12 horas, en plena pandemia, en 12.000 centros de votación en todo el territorio. O sea, no era factible. Entonces creo que ahí también hay como una discusión compleja del campo más grande de discusión de los mecanismos de democracia directa. Pero ahora, volviendo a Chile, yo insistiría mucho en esta cuestión de pensar las transformaciones como un conjunto de transformaciones y no pensar la participación ciudadana como divorciada de la representación. Creo que eso es muy problemático. Creo que es muy problemático y también ya en mis décadas de trabajo en investigación en estos temas lo he visto muchas veces, ¿no? Los independientes se definen a sí mismos como algo diferente de quienes han estado en política durante muchos años. Pero si dentro de 5 o 6 años siguen en política, si dentro de 10 años siguen en política, como ha pasado con los comunes en Barcelona, con Podemos, con las ciudades del cambio, ¿qué son? Y yo acá lo que reclamo no es tanto decir ellos también son políticos, sino dejar de atribuir a la política un sentido negativo. La corrupción es corrupción. Los políticos no son todos corruptos. Nuestro problema es con la corrupción, no con la política. Entonces yo creo que ahí también hay que hacer como un trabajo más fuerte en poner cada cosa en sus propios términos, porque la representación, y ahora hablo de la representación en sentido amplio, no solo la de los partidos políticos, también la de los movimientos sociales, también la que se organiza alrededor de las universidades, los colegios, los centros de enseñanza media, es muy importante.
el capital social que se construye ahí es muy importante. Todo eso también es representación. La representación no solo funciona sobre bases electorales, sobre la autorización electoral, también funciona a base de liderazgos, a base de gente que puede articular unas ideas y presentarlas de una forma donde representa a un grupo, pero quizá las diga mejor, o pueda llegar a más gente. Entonces no necesitamos deshacernos de la representación y de la política, sino de articular mejor la representación con la participación y todo eso haciendo política. So I think Yeah. concerning the linear. Con respecto a lo lineal, el desarrollo lineal que sugiere, que yo hubiera dicho, parece haber habido un malentendido. Yo no reconozco a mí mismo en esa descripción de lo que dijiste. Cuando hablas de Europa del Este, por ejemplo, en Europa del Este no hubo una nueva élite que quisiera democracia. Eso lo tuviste como... No tuviste una práctica real. Orbán no es razón de la gente. Orbán manipuló a la gente. Pero es muy difícil resistir la manipulación y quizás ahí tenemos que acercarnos más para poder verlo. Cuando ves a Podemos, por ejemplo, en España, yo también creo que ellos son muy elitistas. No son realmente demócratas radicales. Vi una historia de ellos y puedes ver por qué fallaron, porque eran muy elitistas también y no confiaban en la gente. Él quería quedarse en la televisión y no ir a... fue una especie de revuelta de televisión, no iban a hablar con la gente. No fue una democracia radical. No introdujeron... Nunca propusieron un cambio de la Constitución para introducir mecanismo de democracia directa, elementos de democracia directa cuando lo necesitaban. España solamente ha tenido un plebiscito en franco y no mecanismo de democracia directa. Entonces, volviendo a la pregunta que Camila preguntó, creo que un elemento que es solo la descentralización y el elemento centralizador. Y entiendo que eso es una de las principales diferencias entre Chile y Suiza, es que Chile es muy centralizado, es un país grande y centralizado. Y no es casualidad que Estados Unidos y Suiza, que nunca tuvieron una tradición real de la realeza, porque las monarquías, eran las monarquías las que hacían los estados centralizados. Y como no tienes cuando no tienes que trabajar sobre la herencia de monarquías, es más fácil hacer federalismo, descentralización política. Eso es un punto importante porque cuando no es centralizado, el poder siempre está más cerca de la gente. Porque ese es el elemento básico de la organización del Estado de Suiza. Suiza es una de las excepciones más grandes. Tenías una sociedad que podía crear el Estado, y normalmente es el Estado el que hace la sociedad. Y en África, por ejemplo, en África también son los poderes los que hicieron los estados y no la sociedad la que creó el Estado. Y en la creación del Estado, una idea principal fue que las decisiones siempre debieran ser tomadas lo más cerca posible a la gente. Y no lejos. Porque cuando es lejos, es siempre un problema para la democracia. Incluso cuando la representación funciona bien.
Entonces, en este sentido, decimos, para resumir, que, que la descentralización suiza es la hermana de democracia directa, porque ambos tienen la lógica de compartir el poder. Uno lo comparte verticalmente entre arriba y abajo, y la base arriba y la base, y el otro es compartirlo horizontalmente, en el sentido de la organización del Estado, territorialmente y demográficamente. Y eso es difícil quizás ahora, pero cuando si yo hiciera una constitución nueva en Chile también, y como lo hice como lo haría si que tuviera que hacerlo en Europa, que también está muy centralizado, Europa, me preguntaría qué competencias que hoy día están en el nivel del Estado-Nación deberían ser entregadas a las ciudades o a las regiones. Porque cuando las competencias están cerca de la gente, las facultades, la organización de democracia es más fácil de hacer. Organizar la participación es más fácil de lograr. Es por eso que hay una conexión entre ambas. Y también lo puedes decir al revés, porque como Suiza es un país chico pero muy diverso con muchas minorías, cada ciudadano suizo pertenece a por lo menos una minoría. Tenemos una participación, por eso tenemos una participación, una estructura participativa, porque puedes cada cuarto de año decidir muchos temas. Siempre tiene la posibilidad de pertenecer a la mayoría en esos momentos. La mayoría no está fija por 4 años, sino que se reconstituye 4 veces al año. Y eso va muy bien con las minorías, porque las minorías siempre tienen entonces la posibilidad de ser escuchadas y de hacerse mayoría. Y cuando el sistema funciona, las personas a veces son parte de la minoría y a veces son parte de la mayoría. Y cuando funciona no son siempre los mismos que ganan, como ya se dijo antes. Y en ese sentido, por supuesto, la democracia directa debe ser un sistema que funciona en todos los 3 niveles, nacional, regional y municipal. Y yo traería facultades a las regiones y a los estados, porque la gente que vive ahí, para que puedan usar ese poder en el interés de ellos y no de los que están lejos y que comúnmente no saben lo suficiente sobre los problemas específicos de lo local y de lo regional. Y ese es el punto que uno podría, creo, aprender, porque fue muy exitoso en Suiza. También podría decir que los suizos no hubieran logrado esta unión y al mismo tiempo siendo diferentes pero juntos. Ese es el arte, es la manera en que logramos esto. Es una especificidad de los suizos que también explica por qué la democracia directa fue organizada y es muy valorada también. Me parece que Andy se adelantó a la última pregunta, que era justamente sobre el tema de descentralización. Yes. Porque, bueno, la última pregunta que quería hacer era justamente sobre descentralización. Bueno, siguiendo la tradición suiza, que lleva más de 100 años aplicando mecanismos de democracia directa, la mayor parte de las iniciativas chilenas que están ahora recolectando firmas, propone que se apliquen a 3 niveles estas políticas, tanto a nivel nacional, a nivel regional, como a nivel municipal, que es la unidad más pequeña en la que se pueden aplicar las políticas públicas en Chile. Sin embargo, este es un país donde la mitad de la población
habita solamente en una región, que es la región metropolitana, y donde la mayor parte de las decisiones se toman justamente ahí, centralizadamente desde la capital, que es Santiago. ¿Qué importancia y potencial puede tener la aplicación de mecanismos de democracia directa a nivel regional y municipal para promover justamente la descentralización de la que hablaba Andy? Él ya dio algunas luces, pero en el fondo la pregunta la queremos apuntar a un poco como cuál puede ser los mecanismos más específicos que se podrían o se deberían aplicar para justamente promover esta descentralización en Chile. Andy, si puedes partir tú. Exacto. Yes. Sí. When I, Cuando observe miro countries which are similar to yours, países que son similares a Chile, don't live in this mucha gente que no vive en esta ciudad central o en este lugar central, Santiago, donde la mayoría vive, la gente que no vive ahí, siempre sienten que no deciden por sí mismos, sino que son llevados por las decisiones de los que decide la capital. Y cuando quieres abrir esto, cuando quieres corregir esta percepción, cuando te interesa que esta sensación de estar dejado en el lado, que hay otros que eligen sobre tu cabeza y que no se preocupan de ti o de tu idea, entonces necesitas dar estas regiones marginales más autodeterminación y poderes de autodeterminación, facultades. Y es por eso es importante pensar qué temas políticos van a estar dejados para ellos, por ejemplo, los colegios. No qué tipo de colegios, pero cómo los colegios se organizan. La política cultural. Ahí deberás definir sustancia política de manera que las personas en las otras regiones pueden decidir solos, sin la mayoría de los otros, sobre sus temas. Ese es un elemento. Y el otro elemento es que la democracia directa, en el sentido que puede oponerse a leyes que están marcadas, que tienen esa impronta de la mayoría, pueden oponerse a ellas. Y pueden crear un referendo en el que se diga, mira, queremos tener otra discusión sobre esto que decidieron. No queremos ganar necesariamente. Quizás no vamos a ganar, pero queremos tener una segunda lectura, una segunda discusión, para mostrarles que nos olvidaron. Si tú les das ese derecho, puedes contribuir a la integración de la diversidad. Ahí contribuyes a la sensación a superar la sensación de que somos una minoría y por tanto no tenemos nada que decir. Es por eso que uno de los productos más grandes, de los resultados más grandes de la participación en el sistema suizo, es la integración de la diversidad. La integración de la diversidad a través de la participación, eso es quizás la manera más inteligente de integrar una sociedad diversa, y creo que podría ser también de ayuda para Chile, para mostrar a todas las otras regiones que siempre son una minoría, demostrar hacer que sean más integradas sean más integradas en el todo que hoy, en donde tienes una estructura muy autoritaria, por así decirlo. Y el otro punto es que, en tu pregunta, la sociedad civil, uno podría decir que la sociedad civil, que los derechos de democracia directa son los derechos de la sociedad civil. Y esto no es un argumento contra los políticos o los representantes. Yo fui un parlamentario
un político por 25 años, pero sé que mientras más los políticos pueden influenciar las decisiones del Parlamento, lo mejor van a ser los políticos en representar a la ciudadanía. Y también sé de parlamentarios que no tienen estos mecanismos y que se ponen arrogantes. Y es por eso que no tenemos que volver a un nuevo elitismo en el que queremos dejar a la gente fuera, sino que la democracia directa es exactamente el instrumento que la sociedad civil tiene y va a mantener, pero tiene que estar diseñado de una manera tal que la sociedad civil puede usarlos y que no necesitas mucha plata para poder usarlo, que la actividad de la gente y la participación son suficientes para poder usarlo, y por eso es tan importante que los números no sean altos de firmas, y que los números bajos, estoy seguro, en Chile también servirían a la gente y no servirían a ellos que tienen otros intereses. Porque también puedes decirlo en el sentido, y es por eso que por eso también quería hacer esta comparación entre Zúrich, la revolución de Zúrich del 67 y la revolución de Chile de hoy día. Hoy día el proceso es de la gente de Chile. Esta propiedad de ese proceso tienen que mantenerlo. Y es una expresión de la libertad, y de que la política en Chile está llevada por la gente y no por oligarcas, intereses especiales, poderes fácticos, y ese es el cambio. Y quieres mantenerlo así partió esto, y quieres mantenerlo así, y si tú instalas la democracia directa de una manera inteligente, que es amistosa con la ciudadanía, mantienes esta propiedad, y esta propiedad de la ciudadanía en el sistema político se puede lograr, y es lo más importante a lograr en Chile hoy día. Vale, voy yo. Creo que nos vamos quedando con poco tiempo, pero bueno, quisiera decir también algunas cosas. Un par también para desidealizar a veces la experiencia suiza, que esto es algo que se hace mucho en América Latina, y creo que también hay que poner ahí siempre... No es con lo que dices... No. Andy dice que no es verdad, no es verdad, que dice es arrogante decir que está diciendo que es una idealización. Estas son lecciones que se pueden aprender, no es una idealización. I'm not saying you are saying that, Andy. I was talking to the public, not to you. It was a misunderstanding. No, si él sabía que estaba hablando al público, pero estaba interrumpiendo diciendo, no, yo no he dicho eso. Pero no te escucha Janina porque está en el canal de castellano. Voilà. I was not saying that you idealize. I was talking to the public, not to you, Andy. Sorry if you misunderstood my comment. Continúa, Janina, con tu respuesta. Ok. Bueno, lo siento si se malentendió, pero no era para nada mi intención. No, lo que quería decir es que en Suiza, por ejemplo, hay una cuestión, una deuda en relación a los derechos políticos. Es verdad que tenemos democracia directa, pero también es verdad que es muy difícil acceder a derechos políticos, y hay porcentajes de la población migrante, sí, estoy en el canal correcto, que no tiene ese derecho a voto. Entonces ahí hay uno de los déficits de los que también podríamos hablar. Y otra cuestión que me parece importante también destacar es que hay muchos debates, por ejemplo, en relación a la democracia directa, el proceso de integración europea, como decía, hay algunas iniciativas que han sido impulsadas también por la extrema derecha, la derecha radical, y creo que es importante también tomar en cuenta que los ejercicios son muy diversos a la hora de considerar el caso. Para nada, insisto, me refería a lo que acaba de decir Andreas Gross, y lamento mucho que me haya malentendido en este sentido. En relación a la descentralización, quisiera decir 2 o 3 cosas. Una es que está bien la descentralización, pero evidentemente también tiene que haber un equilibrio. La descentralización tiene costes, y hay un debate actualmente también en Suiza sobre la necesidad de reagrupar algunas comunidades. No hay una descentralización ad infinitum que sea buena. Y por lo tanto también hay una discusión ahí.
Y luego quisiera decir también que los mecanismos de democracia directa, como dije al principio, insistiría una y otra vez, deben ser entendidos en sistema. O sea, si se piensa la descentralización solo en función de los mecanismos de democracia directa, se corre el riesgo también de incrementar desigualdades. Decía Camila que buena parte de la población en Chile se encuentra en la región metropolitana. Pues bien, si no compensamos, si ponemos bajos números de firmas y no requisitos, por ejemplo, de representación territorial para activar según qué iniciativas, tendríamos una legislación directamente orientada a responder a las demandas de ciertos sectores con alta capacidad de movilización en detrimento de otros. Porque las desigualdades no solo se dan en relación a la cantidad de habitantes, sino también a la distribución de recursos. Cuando hablamos de acceso a medios de comunicación, o sea, hay una serie de otras variables que también deberían ser consideradas. Y en este sentido, creo que también es importante pensar la descentralización como un paquete donde hay muchas variables. La coordinación interterritorial también es muy importante, porque solo descentralizar podría fomentar las desigualdades entre territorios ya presentes. En este sentido, la discusión de si las cámaras deben ser bicamerales, unicamerales, un bicameralismo simétrico o asimétrico, también forma parte de esta discusión. No es solo una cuestión de los mecanismos de democracia directa. Entonces yo creo que acá sí tiene que quedar claro que no se puede votar sobre cuestiones sobre las que los territorios no tengan competencias, y no se puede votar sobre cuestiones sobre las que no tengan recursos para implementar. Por lo tanto, no es solo pensar qué mecanismos, sino también qué competencias, cómo descentralizar y cómo cuidar los equilibrios territoriales para que las reformas no incrementen las desigualdades en el territorio. Muchas gracias, Janina. Pablo tenía una pregunta, estaba con la mano levantada. Pablo, si activas tu cámara y tu micrófono. Sí, muchas gracias, Janina y Andy. Me tomo la primera pregunta aprovechando el privilegio de estar acá. Ambos hicieron mucho hincapié en la importancia del diseño institucional y Janina particularmente en el detalle está la trampa, creo que se llama tu libro. Entonces quería preguntarle dos detalles, ya que no son detalles, ya sabemos. Uno es si es que piensan que las iniciativas populares debieran o no ser vinculantes, y lo voy a explicar al tiro para el público general, y si piensan que debiera poder tener acceso al presupuesto, ¿ya? De la nación o la región o la comuna en su caso. Y lo conecto un poquito con lo que decía Janina, porque Janina dijo en un momento, bueno, la ciudadanía puede presionar, pero finalmente pasa por el sistema representativo. Pero eso ocurre cuando las iniciativas populares son solamente consultivas, ¿cierto? Y el Congreso finalmente decide. Pero en el sistema suizo, si es que no llega a acuerdo la comisión de la iniciativa con el Estado, va a plebiscito directamente, ¿cierto? A referéndum. Entonces, ahí se vuelve vinculante porque lo define el plebiscito. En el caso primero lo decide el Congreso. Entonces quería preguntarle a ambos, ¿cuál de los dos les parecería que en Chile, ya eso es bien importante porque nosotros estamos en ese momento, cuál de los dos creen que sería más adecuado? Y la segunda pregunta es si es que debiesen poder ocupar también el presupuesto, porque yo he notado en este tema que a la gente le da mucho, o sea, no sé a la gente, pero a cierta gente le preocupa mucho que la ciudadanía pueda meterse con el presupuesto económico. Eso quería preguntarle a ambos simplemente. Gracias. Yo puedo empezar. Estas son cosas muy centrales, pero muy fáciles también las preguntas. Por supuesto que tienen que ser vinculantes. Si no lo hace vinculante, solo crea otro lugar para jugar, no es de verdad. Nunca van a ser tomados en serio. Y la democracia directa va a ser reducida a una encuesta, como lo hablamos. Debe ser, por supuesto, vinculante. Y esta es una lección de todos los 1000 referendos en la historia de la democracia directa desde la Revolución Francesa. Y hay países europeos donde hubo esto de manera no vinculante, ha habido lugares donde se han hecho consultas que no son vinculantes, pero que igual lo han tomado como vinculantes.
Pero esa no es la razón para no incluirlo, porque cuando, de manera explícita, si que no lo haces vinculante, no van a ser simplemente un lugar para jugar para todos los que no nos gustan, y en el fondo va a estar podrido el sistema. Se va a transformar el vino en vinagre. Y lo segundo también se puede aprender sobre el segundo punto de la experiencia alemana, cuando excluye los presupuestos. En Suiza tenemos una ciudad, Berna, en que se puede decidir de toda la lista de ítems del año, de los 6.000 ítems se decide uno a uno, en algunos lugares, en Berna. Cuando en Alemania se excluye el presupuesto, y cuando haces eso, entonces el sistema está muerto, porque no hay nada en política que no cuesta plata. Entonces, la plata, el presupuesto, de hecho, es incluso más. Si me habría preguntado las cosas malas de Suiza, porque te puedo decir muchas cosas malas, pero me preguntaste las cosas buenas. Las cosas buenas es que las comunas y las regiones, ellas crean sus propios impuestos, y ahí está hecho un sistema en que la desigualdad se ha aumentado, pero eso tiene que ver con el sistema de diseño de impuestos en Suiza. Pero en una sociedad, en una democracia directa real, las personas tienen que tener el derecho de cómo la plata es gastada y también cómo la plata es organizada. Y es por eso que todos los investigadores de izquierda a derecha en todo el mundo están de acuerdo que cuando sea que las personas cuando la gente tiene más, decide sobre cómo se usa la plata pública, lo deciden de manera más responsable que cuando lo hacen solamente la parte representativa. Los parlamentarios están mucho más dispuestos a usar más plata, y para la gente es mucho más difícil aprobar gastos altos. Y esta es una de las razones por las que a algunas personas de la izquierda no les gusta la democracia directa, porque piensan que el gasto es lo más importante, y no estoy de acuerdo con eso. Es importante no gastar demasiada plata demasiado rápido, porque la gente, ciudadanos normales, no se olvidan que son ellos los que hacen esa plata y pagan esos impuestos, y los políticos sí se olvidan más fácilmente. Y es por eso que también tiene que estar incluido cuando estamos hablando de presupuesto, plata y democracia directa. Y yo muy de acuerdo con lo dicho. Creo que, bueno, cambio de canal. Que muy de acuerdo con lo dicho, creo que los referendos tienen que ser vinculantes, si no se trata de una encuesta y es otra cosa, no tiene mayor sentido, más bien creo que hace ruido en el debate público en lugar de aportar, que es lo que esperamos de la democracia directa. Siempre vinculante sería mi opción, si no, estamos hablando de otra cosa. Y en relación al presupuesto me remito a lo dicho, o sea, y hay constituciones latinoamericanas que excluyen de la consulta popular o el referéndum cuestiones que tengan que ver con presupuesto. Por lo tanto, al final queda todo excluido, porque cualquier cuestión de política pública tiene que ver con presupuesto. O sea, no hay nada importante, relevante, que no tenga que ver con presupuesto en política pública. Por lo tanto, tiene que estar incorporado también. Muchas gracias, ambos. Voy a leer algunas de las preguntas bueno, estamos acá con el Zoom, pero además estamos transmitiendo por Facebook Live. Ignacio Castro dice, excelente conversación respecto a que muchas iniciativas populares de norma presentadas ahora por la ciudadanía organizada, las organizaban los partidos políticos, que tanto eso podría haber cambiado con el auge de las redes sociales y las facilidades que da esto para que grupos ciudadanos organizados y movimientos sociales puedan hoy ocupar estos mecanismos. No sé si se ha entendido la pregunta o quieren que la lea de nuevo. No, se entendió. A ver, acá... Perdona, ¿podrías repetirla? Sí, dice,
respecto a que muchas iniciativas las originaban los partidos políticos. O sea, la idea está bien. ¿Qué tanto podría haber cambiado con el auge de las redes sociales y las facilidades que da esto para que grupos de ciudadanos organizados y movimientos sociales puedan hoy ocupar estos mecanismos? Las redes sociales abaratan y facilitan la campaña, pero en los países donde se activa con relativa frecuencia estos mecanismos, la recogida de firmas sigue haciéndose en papel, no hay recogida digital. Por lo tanto, hay cambios ahí de aceleración a partir de las redes, pero yo diría que los principales cambios están también asociados a otros que tienen que ver con cierto declive de los partidos políticos, con la fragmentación partidaria, y tenemos evidencia empírica bastante errática porque tenemos pocos países donde se activen con mucha frecuencia estos mecanismos. Entonces también en este sentido, por ejemplo, Joshua Spivak, lo ha estudiado para la revocatoria de mandato en Estados Unidos, y ahí él ve claramente un efecto acelerando, incrementando el número de revocatorias. Pero es un tipo de campañas también que tiene sus particularidades, ¿no? Al ser una campaña de rechazo a un gobernante, tiene otras dimensiones también en relación al escándalo y demás. Cambios hay, sin duda, pero no sería así tan acelerada pensar que simplemente el cambio tecnológico desplaza a los partidos. Creo que los partidos están siendo relativamente desplazados por otro tipo de variables también, y que el efecto está más bien, como decían, abaratar y acelerar las campañas. Yes, and perhaps, you know, Y quizás debo decir ahí, es difícil aprender de la experiencia suiza porque en Suiza filmar es para todo el mundo algo muy importante. No es fácil conseguir una firma de una persona ciudadana en Suiza. En Suiza, el hecho de que esto va a ser introducido, las firmas digitales, las firmas digitales, no solo el voto digital. Esto no debería ser una razón para aumentar los números, porque no ayuda mucho. Te puedo mostrar de otra manera. Te puedo mostrar lo que quiero decir. Tenemos sindicatos con 400.000 miembros. Janina podría decir que algunos de estos 400.000, un tercio de ellos son extranjeros que no tienen derecho a voto. Para los sindicatos no fue fácil hacer iniciativas. Cuando tienes 300.000 miembros que pueden firmar, debería ser fácil conseguir 100.000 firmas. Pero como no es fácil conseguir a las personas de firmar, requiere igual trabajo, mucha convicción, mucha conversación. Cuando reemplazas lo físico por lo digital, no es mucho progreso. Tenemos otra ayuda en tiempos anteriores, cuando no teníamos el sistema de voto postal. En Suiza se puede hoy día votar, 90% de la gente vota por el correo, ya no van a votar en persona, sino que 3 semanas antes se llega el voto y se puede enviar por correo. Esto se puede hacer cuando el sistema postal funciona, si es que no funciona, y me parece que en Chile no funciona tan confiablemente. Por ejemplo, en Italia y Francia esto no funcionaría, pero al votar el voto postal eliminó el punto físico central para buscar firmas, porque antes, hace 30 años, ahí tú veías personas que estaban interesadas, las encontrabas ahí. Personas que saben algo de política, que viven ahí, que son ciudadanos suizos, y ese era un lugar muy efectivo para buscar firmas. Pero como ahora la gente empezó a votar por correo, el punto de votación ya no existe como un punto de recolección de firmas, y es por eso que también
se bajaron los números requeridos en Zurich, pues en parte por eso, porque es más difícil. Entonces, de acuerdo, el contexto influencia las firmas, pero lo digital ayuda a organizar a la gente, pero no ayuda tanto a conseguir la firma. Muchas gracias a ambos. Yo quería hacer una pequeña preguntita respecto de los partidos políticos y el rol, porque ya hemos venido hablando que el sistema de democracia representativa está en una decadencia, y asimismo el sistema de partidos políticos. De hecho, en el coloquio anterior estuvimos con una convencional constituyente, Cristina Dorador, y con Ela Gandhi, y ambas deslizaron en algunas de sus respuestas que algo así como que habría que evolucionar del sistema de partidos políticos, o que ya no sería necesario en una nueva etapa democrática contar con sistemas de partidos políticos. Pero a mí no me queda tan claro, porque en el fondo ambos, de lo que he entendido de esta conversación, igual le otorgan una importancia a los partidos políticos en su rol de ordenar la democracia y en el fondo organizar a la sociedad civil. ¿Qué podrían decir respecto del sistema de partidos políticos que está en crisis, pero cómo poder también salir de eso? I think political parties are a necessity. Los partidos políticos son una necesidad, creo yo. Eso es seguro. The importance is not in question, but the fact La importancia de ello no está en duda, pero el tema es que muchos partidos no son lo que podrían ser. Los partidos políticos a veces son flojos, por ejemplo. La democracia directa molesta esa flojera, eso es cierto. Es por eso que no les gusta la democracia directa, aunque algunos dicen que lo van a usar, que es verdad, pero no les gusta en el sentido que es un instrumento que los molesta. Mientras más malos se ponen, más flojos, más se van a usar estos instrumentos. En el fondo, el uso de estos instrumentos de democracia directa son un espejo de la parte representativa, porque en la medida en que los partidos no resuelvan los problemas, van a producirse más iniciativas y referendos. Y eso es muy importante, esta noción del espejo. Y creo que la democracia directa es el instrumento que ayuda a la sociedad a acercarse a la solución, incluso cuando los partidos políticos no están ayudando a acercarse a la solución. Es también un sistema de seguridad, de válvula de seguridad, cuando los partidos no están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Por otro lado, también se puede usar los mecanismos de democracia directa para hacer propaganda, para crear identidades colectivas, y es legítimo. Que también es especialmente legítimo en lugares donde, por ejemplo, en Suiza los partidos no tienen financiamiento público. Y en esos lugares donde sí están financiados, quizás no necesitan usar estos mecanismos de democracia directa. Pero no hay que excluir a los partidos de su uso. Es un derecho de las personas, y los partidos también están hechos por personas, ciudadanos, y por eso están autorizados a usarlo, incluso cuando son parte de un partido. Pero nunca va a resultar cuando se reduce el uso de los instrumentos de democracia directa solo al partido. Cuando tratan de hacer eso no les resulta, y eso es también parte de los efectos de la democracia directa. Yo creo que en la misma línea. Creo que los partidos políticos están mostrando un funcionamiento deficitario. Creo que parte de ese funcionamiento deficitario tiene que ver con unas dinámicas en la competencia partidaria que se vienen estudiando hace mucho tiempo, pero que incentivan los medios de comunicación,
creo que se ve mucho, quizá en Chile no tanto, pero en países como España, por ejemplo, se ven muy claramente, en países como Argentina, que cuando hay dos partidos grandes o dos coaliciones con expectativa de llegar al gobierno, los incentivos que tienen no es a colaborar y a pensar en el bien común, sino a alcanzar en el poder. Se alcanza el poder a base de polarizar, de un discurso que enfrenta, y una vez que uno de los dos llega al poder, el otro no tiene incentivos para colaborar. Creo que la España de los días actuales lo demuestra con creces. El Partido Popular, por ejemplo, incluso está jugando en contra del gobierno en el acceso a los fondos europeos, porque si el gobierno consigue esos fondos y lo implementa con éxito, va a tener éxito electoral y va a seguir en el poder. Por lo tanto, eso genera unos incentivos perversos en el sistema que creo que los mecanismos de democracia directa podrían contrarrestar. Entonces, dicho esto, creo que los partidos son un problema, pero no veo una democracia sin partidos en los estados contemporáneos. Creo que siguen teniendo un rol importante y necesario. No creo que se pueda gobernar a base de democracia directa nada más. No creo que la mayor parte de la ciudadanía quiera intervenir en la definición de asuntos públicos todo el tiempo. No, creo que más bien algo como eso nos llevaría a un gobierno o a una gestión en manos de los más radicalizados. Entonces, en este sentido, creo que la democracia de partidos debe ser corregida con mayor intervención ciudadana, vinculante, con mayor intervención, y esto con una visión pragmática de la democracia. O sea, no porque va a ser perfecto, sino porque de todas las opciones que creo que tenemos a mano, esa es la que parece más razonable. Perhaps this is also the moment. Esto es el momento en donde debiéramos recordar, volver a lo que dijo Janina recién, que hay otros instrumentos que no debiéramos olvidar. Por ejemplo, cuando tiene un sistema mayoritario. Lo que pasa en Argentina, por ejemplo, es bien lógico, por así decirlo. Pero cuando tiene un sistema proporcional representativo, eso ayuda a que los partidos también sean mejores partidos y que permite más de dos sistemas, más de dos partidos existir, más de dos grandes coaliciones. En ese sentido, el sistema británico es terrible para todo, para la democracia en general. Porque, por eso nunca he preguntado a Norbert qué piensa de esto, pero espero que se puedan mantener con un sistema proporcional en la parte representativa, porque eso es esencial para los partidos, para que los partidos funcionen bien. Muy bien, muchas gracias. Pablo, sé que tenía una última pregunta, pero no sé si nos da el tiempo porque los panelistas... Es muy cortita. Que, como lo mencionaron, ¿qué opinan de los referéndums revocatorios de mandatos? Ojalá pensando en Chile. Yo sé que ustedes no son chilenos, pero más o menos dentro de lo que conocen. You mean Sí, ¿te refieres? Recall. Perdón, revocación de cargos de elección popular. Yo lo traduje mal, Pablo, sí, ahora se entiende. Ah, ya, presidente, gobernador o alcalde, en el fondo, para simplificar. Sí. Lo que no mencionamos todavía, lo que no hemos mencionado todavía, el elemento, es importante que democracia directa sea siempre sobre temas, ideas, programas, proyectos, la Constitución, nunca sobre personas. La persona es algo que tiene que ver con la representación. Y hace 100 años ya, en Suiza, alguien dijo, la discusión de una persona tiene una calidad completamente distinta que la discusión sobre un tema. El tema más complicado es más fácil que entender que una persona. La persona siempre es complicada, muy complicada. Y el revocatorio es sobre las personas y no es un elemento de democracia directa. Y no lo pondría dentro de democracia directa. Aunque históricamente sé que los movimientos que pelean por democracia directa también están tentados a introducir estos revocatorios, pero en Suiza no lo hicieron mucho y al final, y en California sí
y en Oregon también. Estados Unidos no lo usan mucho, pero siempre están amenazando con el revocatorio. Es sobre la persona, es sobre el sistema electoral, no tiene que ver con democracia directa y no digamos tenerlo. Vale. Yo también en breve, aunque sobre este tema podría hablar muchísimo porque llevo años investigándolo y tengo un par de libros sobre el tema. Un apunte, interesantísimo lo que nos enseña la experiencia suiza. El primer, digamos, unidad, o sea, Berna en 1846 fue el primer cantón, estado moderno, en introducir la revocatoria de mandato con un formato particular. Y hay varios cantones en Suiza que lo regulan, sin embargo no se usa. ¿Y por qué no se usa? Se usa muy poco, hay 2 votos, creo, en 100 y pico de años, uno de ellos en Argovia, con bueno. ¿Por qué no se usa? Justamente por lo que acaba de decir Andy Gross, porque se trata de cuestiones políticas. Entonces no importa tanto remover a la persona, importa la decisión política, ajustar, acercar las preferencias del electorado, de la ciudadanía, a lo que se hace. Entonces en este sentido es bien interesante. Ahora, y como digo, podríamos hablar horas y no hay tiempo, pero quiero hacer mis 2 apuntes sobre la discusión chilena actual y latinoamericana. Estoy en contra de la introducción de la revocatoria directa, la activada por recolección de firmas en manos de la ciudadanía a cualquier nivel. Creo que en contextos de fragmentación partidaria genera incentivos perversos a quien perdió la elección para que las active contra el ganador, y despista de lo que debería ser el punto. Si estábamos en contra de lo que quiere el alcalde, la alcaldesa, el presidente, es mejor contar con mecanismos para vetarlo. Si no está tomando, es mejor contar con mecanismos para introducirlo. Ahora, la salvedad tiene que ver, y de vuelta pensando sistémicamente, con que en América Latina tenemos un problema serio con el juicio político, que se ha convertido en un instrumento también en manos de las élites político-partidarias, con cada vez más dudoso uso. Nada hace pensar que no va a seguir habiendo intentos en Chile. En los últimos 3 o 4 años hubo 2 contra Piñera. ¿Por qué no habría luego contra Boric? Y la fragmentación partidaria es grande. Se convierte en un instrumento de disputa partidaria. Y en este sentido creo que cabe explorar y tomar en serio la discusión de la revocatoria indirecta, o un juicio político que deba ser ratificado por voto popular. Los parlamentarios serían más cuidadosos con activar un juicio político improcedente si supieran que va a haber un referéndum por el que se deba ratificar si se destituye o no a la autoridad. Buenísimo. Muchas gracias a ambos. Bueno, y con esto nos despedimos del segundo coloquio Paseos por la Constituyente. Les recuerdo que este es un ciclo que está dedicado exclusivamente a los avances de la Convención Constituyente en la redacción de la nueva Constitución para Chile. Seguiremos ya en marzo, de vuelta de vacaciones, con los próximos capítulos, así que estén atentos y atentas. Por mientras les damos muchas gracias a Andreas Gross y a Janina Welp. Fue un coloquio realmente muy interesante, un tema fascinante. Aquí también yo en comentarios en el Facebook estamos en las últimas horas de firmas de iniciativas populares de normas, así que están todos así recolectando las últimas firmas que faltan. También hay muchas de democracia directa. 4482, 4482. Iniciativa 4482 para aquellos que quieran, y bueno, ojalá que sigamos adelante con este proceso constituyente y que logremos perfeccionar la democracia para Chile. No sé si alguno quisiera decir unas últimas palabras, Andy o Janina o mismo Pablo. Muchas gracias, fue un gusto. Thank you very much. Gracias a ustedes, se pasaron. Muchas gracias, Lisa. A todos y al equipo también, a Norbert por traducir. Gracias, gracias. Gracias, Chao, Norbert, también ahí en la traducción. Bye bye. De nada. Chao, chao, buenas tardes. Gracias, Norbert.